considero que son fiestas muy, pero muy injustas, porque debieran ser momentos donde centramos nuestra atención en Él. Porque justamente esto que celebramos en la Navidad está tan ligado con lo que celebramos en los días de la Pascua, tan ligados, porque este es el momento que Él llegó y llegó para quedarse. Esto es lo que recordamos en la Navidad. Él vino, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, vino para quedarse. Entonces, en nuestro vocabulario cristiano, es como que tenemos que ir aprendiendo que algunas cosas tuvieron que ver del tiempo de la espera, del tiempo de la añoranza, del tiempo de las profecías, cuando se decía que vendría un Salvador. Quiero decirte que ya vino. ¿Cuántos están enterados que ya vino? Y que vino para quedarse. Amén. ¿Y dónde se queda? ¿Dónde hace morada? En todo aquel que lo recibe. En todo aquel. Entonces, aquella frase tan común en muchas de nuestras canciones y de muchas de nuestras predicaciones, la palabra visitación, qué espiritual que suena. Sin embargo, quiero decirte que Jesús ya no te vino a visitar, vino a quedarse. Y es mejor que no tengas una experiencia de visitación, sino que tengas una experiencia de llenura y de radicación, ¿verdad? Que Cristo no sea una visita en nosotros, sino permanente, viviendo en nosotros. Y esto es el plan del Señor. Ese inicio, ese comienzo, estos días atrás, tratando de definir el concepto de lo que quiero compartir. Ya bueno, tiene que ver con inicio, tiene que ver con su procedencia, tiene que ver con todo, porque dos cosas determinan el amor de Dios para nosotros y la salvación del Señor. Dos cosas que determinan es que vino, y esto es lo que celebramos en la Navidad, es que vino, y lo que celebramos en Semana Santa es que pagó el precio. Son las dos cosas que nunca debemos olvidar. Vino y pagó el precio. Amén. Entonces vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe al compartir este mensaje esta mañana. Padre Dios, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, te alabo, Señor bendito, porque tenemos esta oportunidad de estar en tu casa, de adorar, de glorificar tu nombre, de encontrarnos con los redimidos, con el cuerpo de Cristo, con los que te conocen a ti, Señor, y gozarnos en tu presencia. Ahora te ruego, Señor, que nos des tu inspiración para compartir este tiempo de meditación. Que pueda, Señor, motivarnos y despertarnos e inspirarnos en la vida de fe. Poderoso Dios, te alabo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Decile al que tenés cerca, y si está medio lejos ahí, gritáselo. Tenés permiso para bajar el barbijo y gritarle: Jesús está ahí adentro. Necesitas saberlo, está ahí adentro. No estás más solo. Él está ahí adentro. Amén. Fíjese que hemos recibido a Jesús y Él vino a habitar en nosotros, y sin embargo hay muchos momentos que nos sentimos solos. Muchos momentos. ¿Será que se fue? ¿O será que no aprendimos a estar con Él? Se nos confunden los sentimientos, se nos confunden los pensamientos, nos confundimos solos, y cuando miro las Escrituras, vuelvo a encontrar otra vez que el plan de Dios fue restaurar la relación con ese ser hecho a su imagen y semejanza, esa relación que se había perdido en el Edén, que el plan divino siempre fue restaurar esa comunión, y aquí están las pruebas. Vino. No solo lo prometió, vino, y vino para quedarse. ¿Y cuántos dicen, ya vino y ya lo recibí, lo tengo en mi corazón, mi nombre está escrito en el libro de la vida? Gloria al Señor, gloria a Dios. Así que encontraba que la mejor manera de expresar lo que tenía que expresar es esto: que el Señor llegó para quedarse, que no sea una visita, que no sea una visita.
Si de pronto en el romanticismo de las canciones por allí cantamos de la visita, Señor, visítame y todo, que le da un grado de emotividad, ¿verdad? Pero que sea solo una expresión de romanticismo, pero lo real sea, Señor, que establezcas tu trono de autoridad, de dominio, y no sea por un rato, sino permanente. Amén. Esa es la vida del creyente. El nacimiento de Jesús fue la concreción de lo prometido. A través de los siglos Dios lo había prometido por medio de los profetas. La primera promesa de su venida, así como lo celebramos en estos días, aparece cuando el Señor se hace manifiesto en el huerto y Adán anda jugando a las escondidas. No jugando, escondiéndose, avergonzado. Y Dios le hace la pregunta, ¿acaso Dios no lo veía? Sí que lo veía, pero le estaba dando la oportunidad. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y le tiene que decir, te vi que venías y me escondí. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo que el hombre se esconda de Dios? Y en esa conversación que recordamos tanto cuando Dios le dice que comiste del árbol que te dije que no comas, y él le echa las culpas a la esposa, y todo eso que recordamos y a veces le añadimos una cuota de humor, esa fue la primera vez donde Dios le prometió al hombre un redentor. La primera promesa de redención aparece en capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3, versículo 15, está la primera promesa de que Él enviaría a quien habría de pisar la cabeza de la serpiente y quien habría de redimirnos. Y desde allí, permanentemente, la promesa de Dios que Él vendría a la tierra, que Él establecería su trono. Y hubo en el antiguo tiempo muchas visitas. En el antiguo tiempo hubo muchas visitas. En el antiguo tiempo hubo manifestaciones del Señor específicamente en algunas personas. Pero el plan de Dios no era las visitas, el plan de Dios era establecerse. Y esto es lo que sucede en los días que tanto celebramos, los días de la Navidad. Se cumplió aquello que había sido prometido por tanto tiempo. El nacimiento de Jesús es el momento en que Dios vino y vino para quedarse. Y uno de los nombres con los que fue profetizado Jesús, uno de los nombres con los que se procuraba dimensionar lo que sucedería, es el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no sería el Dios prometido, sino el Dios que está con nosotros. Entonces, nosotros debemos centrarnos en esta verdad. Necesitamos centrarnos en esta verdad y por esto estoy predicándolo esta mañana aquí. Emmanuel, Dios con nosotros. A ver cuántos se están animando a repetirlo. Dios con nosotros. Y dígalo fuerte, Dios con nosotros. Y de allí en más comienza a recordar todo lo que las Escrituras dicen. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuántas declaraciones que toman fuerza en este inicio. El Redentor llegó. Y claro, todos esperaban que viniera montado en un caballo blanco, imponente, vestido de rey, con corona. Y los únicos que se dieron cuenta que era un rey, otros reyes que estaban lejos, pero los que estuvieron allí con todas las explicaciones y promesas, no era a la manera que ellos lo esperaban, por eso no lo entendieron. Y cuántas explicaciones se dan y cuántas aplicaciones simbólicas. Leía días atrás un pequeño artículo que decía que justamente Belén se destacaba por tener los mejores corderos para los sacrificios, porque en los sacrificios no se ofrecía cualquier cordero, eran corderos selectos, tenían que ser perfectos. Y entonces se había destacado Belén por ser una aldea, una zona, un lugar donde se producían corderos con esas características. Así que tal vez de allí viene por qué Dios quiso que naciera en Belén, o por qué le dio previamente a Belén esa característica de que los corderos perfectos nacieran allí. Por eso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nació en ese lugar.
¿Cuántas cosas hizo el Señor para que la gente pudiera entenderla? Y te debe haber sorprendido y hasta nos molesta muchas veces que con todas las manifestaciones que Dios hizo para que lo pudieran entender, cuando llegó nadie entendía nada. Estaban distraídos. Ahora, la cuestión es que no nos tiene que pasar a nosotros lo mismo. ¿De cuántas maneras el Señor se nos ha manifestado para que entendamos lo glorioso de su presencia? El nacimiento de Jesús es el momento en que Dios se hizo presente en la tierra. Claro, ¿quién podían imaginar, pese a todo lo explicado, pese a lo profetizado, la Virgen concebirá y dará a luz un niño y se llamará su nombre Emmanuel, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, con nombres que aclaraban mucho, pero que Dios se hiciera hombre? No le entraba en la cabeza a nadie. Espero que a vos y a mí sí nos entre en la cabeza. Dios se hizo hombre. Y una razón muy sencilla que quiero mencionarla en el mensaje. Dios pudo haber decidido a quién haber tomado una persona, poseer esa persona y utilizarla para hacer el sacrificio. Pero observo algo. Dios no usurpa cuerpo ajeno. Dios utiliza su cuerpo. Por eso, para tener un cuerpo, nació como nacía todo mortal. El Dios eterno tomó forma de mortal para redimir a los mortales. Y esto fue lo que sucedió. Más allá de todo el romanticismo que tenga el pesebre, los corderitos, los pastores, la musiquita, los villancicos, todos los adornitos, más allá de todo el romanticismo que tenga esto, ese romanticismo cultivado por las tradiciones no nos tiene que distraer de la realidad. Dios estaba asumiendo convertirse en hombre. Y comienza esa etapa de haberse hecho hombre justamente en la etapa más vulnerable, más delicada, más indefensa. Dios, el Dios eterno, tomando cuerpo de ser humano, estaba dependiendo de la atención, del cuidado, de la alimentación y aún más del socorro, porque un imperio poderoso como el Imperio Romano, gobernando la tierra en aquel momento, decidió darle muerte antes de tiempo. Y tuvieron que huir e irse a Egipto. Así que ese niño indefenso, vulnerable, Dios tomó la vulnerabilidad de los seres humanos y vivió todo eso. Mira si te puede comprender. Cuando las personas dicen, a mí nadie me puede entender, yo te puedo asegurar que el Señor te puede entender en todo. Y tengo que decírmelo a mí mismo una y otra vez. Si hay alguien que te entiende todo, absolutamente todo, es aquel que se convirtió en hombre. Se convirtió en hombre mortal, en persona mortal, naciendo en Belén. Y el concepto al que quiero enfocarme esta mañana, con Emmanuel, Dios con nosotros, pero puntualmente dentro de la presencia de Dios con nosotros es su procedencia. La procedencia es un factor determinante. No fue una casualidad que naciera. Nació en el tiempo justo, como Gálatas capítulo 4, versículo 4 lo dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Lo que estaba programado en los cielos, lo que estaba escrito en los cielos, lo que estaba determinado en los cielos, tuvo un tiempo en el reloj de la humanidad, en el Cronos. El tiempo de maduración en lo espiritual tuvo que coincidir con el tiempo conocido en la tierra, el Cronos. Y cuando llegó el día, el momento, allí nació, allí se hizo presente. Y algo tan discutido, de pronto no tenemos toda la información, no tenemos todo el conocimiento para saber cuánto ha sido discutido la procedencia de Jesús. La procedencia de Jesús era un argumento de los que querían eludir la responsabilidad de reconocerlo como el Salvador. Lo más lindo que le dijeron es que era hijo del carpintero. Entre las cosas más lindas que se dijeron de Jesús, este es el hijo del carpintero. De ahí en más le dijeron cada barbaridad, como que él era hijo de inmoralidad. Por eso en un momento
los religiosos les dicen, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de, ¿cómo es la palabra que utilizan? De una mala concepción, de un adulterio, no somos hijos de fornicación. ¿Y por qué le dijeron eso? Porque entre las cosas con las que atentaban contra la procedencia de Jesús, era que Jesús era nacido de la violación de un soldado romano a aquella mujer que fue la mamá de Jesús. Barbaries como esas fueron las que el mundo utilizó para rechazar, para negar justamente ¿qué? La procedencia de Jesús, la procedencia de Cristo. Y algo que Jesús defendió frontalmente en su ministerio fue su procedencia. Y lo discutió y fue la declaración tajante por la que el sumo sacerdote hace toda una manifestación diabólica, rompe sus vestidos y su ropa y dice, ¿qué más necesitamos para condenarlo? Se está haciendo el Hijo de Dios, está diciéndonos que es Hijo de Dios y lo condenan por eso. No lo condenan por una mentira, lo condenan por una verdad. Era la verdad gloriosa. ¿De quién vino? ¿De quién vino? Y esto fue una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos muchas veces. Y fue la alegría, el gozo de Jesús en su oración en capítulo 17 de San Juan. Él está orando, está intercediendo por los discípulos y con felicidad le dice, Padre, ellos han creído que yo procedo de ti. Han entendido lo que tenían que entender. Mi procedencia, de dónde vengo. Porque algo que a toda persona le cuesta. Nos cuesta entender que Jesús dejó su trono de gloria y de majestad. Su procedencia, de dónde vino. Y a veces nos cuesta entender que Él volvió a tomar de nuevo ese lugar. Son los dos aspectos. Me ha escuchado predicar del Vía Gloria. Y si no, recurra a la grabación, a los videos, para escuchar otra vez el concepto del Vía Gloria. El Vía Crucis tuvo que ver con el recorrido desde que fue maltratado hasta ser crucificado. Pero el Vía Gloria tiene que ver con que Él descendió del trono de la gloria para habitar entre nosotros, para pagar el precio por nosotros y volvió a la gloria para llevarnos a la gloria. Semanas atrás estábamos diciendo que Jesús vino a la tierra para presentarnos al Padre. Y luego de haber pagado el precio por nuestra redención, ahora está delante del Padre para presentarnos a nosotros. Estas verdades que explicamos con términos sencillos son las que todavía nos cuesta comprender que tiene valor de eternidad. Y el inicio de todo ese procedimiento fue su llegada en Belén. Y el texto que utilizo para este mensaje, cualquiera diría que es inadecuado, que este sería un texto para hablar de la Gran Comisión, de la evangelización. Sin embargo, hay un concepto allí que quiero destacarlo porque fueron palabras del Señor Jesús, Mateo 28, en el final del libro de Mateo, hay una declaración que quiero remarcarla para que la tengas muy, pero muy presente. Jesús aparece luego de haber sido crucificado, habiendo resucitado, y les dice, toda potestad, en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mire con qué palabras Jesús termina esa explicación. He aquí yo estaré. ¿Qué dice tu texto? He aquí yo estoy. No tiempo futuro, tiempo presente. Estoy. Y Él estableció ese estar con nosotros habiendo nacido en Belén. Vino para quedarse. No lo cree, no lo entiende, no lo percibe el que no lo cree o el que lo cree y está distraído. Pero Jesús estableció esto. Estoy con vosotros cuando todos los días hasta el fin del mundo. Así que ya no se habla más de visita, se habla de presencia permanente de Jesús. Amén.
En Él está la vida. Amén, gloria al Señor. Pues, encontramos en los evangelios los detalles de la línea genealógica de Jesús. Y nunca había reparado esto hasta hace algunos años atrás cuando lo escuchaba el pastor Matías, porque hay dos relatos bíblicos de la línea genealógica de Jesús. Una tiene que ver por el lado del padre físico de José y la otra tiene que ver por el lado de su madre. Una de los relatos de la genealogía de Jesús, esos textos que no queremos leer nadie y mucho menos memorizarlo, porque dice que es hijo de tal, e hijo de tal, e hijo de tal, e hijo de tal, y va subiendo en la historia y llega hasta hijo de Abraham. Y en una de las genealogías corta ahí, hijo de Abraham, porque le fue dado a Abraham la promesa de la redención, ¿verdad? Pero el otro relato genealógico va repitiendo o remarcando a qué familias perteneció Jesús y llega finalmente a Adán, hijo de Dios. Y va exactamente hasta el inicio de la creación. Es decir, que en la redención que Jesús compró está incluido Adán también. No le saquemos mano que lo vamos a encontrar en el cielo. Vamos a ver cómo arreglamos cuenta con él. ¿Cuánto dijiste de mí ahí en la tierra? Estará entre los redimidos y nos vamos a llevar la sorpresa cuántos redimidos más, ¿cierto? Entonces, hay detalles en la línea genealógica que declaran así de clarito que su procedencia. Su procedencia. Y cuando están juzgándolo y el sacerdote está buscando la manera de culparlo y de encontrar razones para condenarlo, estaba tratando de todas las maneras lograr que diga algo con qué condenarlo, le dice, así que vos decís que sos el Hijo de Dios, y Jesús no se lo niega. Y le dice, tú lo has dicho, es más, de aquí en adelante me vas a ver sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! Eso fue lo que estalló la bronca de los que lo condenaron. ¿Qué? La verdad más maravillosa que se pudo haber dicho. Jesús procedió del Padre y volvió junto al Padre. Y le dijo al que estaba crucificado al lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mirá de dónde vino, mirá de dónde vino. La procedencia de Cristo es un aspecto fundamental, es determinante. Jesús defendió eso, como les decía recién, en muchas discusiones, porque los que no creían y los que no entendían cuestionaban, ¿y este de dónde apareció? ¿Y este de dónde apareció? Y él defendía muchísimo el concepto que él vino del Padre. Bueno, en el día de su nacimiento, ¿quién no ha recordado en estos días la estrella que brilló como ninguna, la estrella de Belén, canciones románticas y dulces y coros hablando de la estrella de Belén? Pero Jesús no es la estrella. La estrella anunció su llegada. La estrella es un astro que dio señales para que los que creían y los que lo estaban esperando y aún el distraído supiera que se estaba cumpliendo. Jesús no es la estrella. Él es el creador de la estrella. ¿Se entiende? Él es el creador de la estrella. Y aparece el coro de los ángeles que lo anuncian y cantan gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Texto que cuando he escuchado en los medios de comunicación digo, ¿cómo le dan vuelta a una cuestión que la convierten en un aspecto de carácter social y se pierde de vista el sentido espiritual que tiene? No es para los hombres de buena voluntad, sino buena voluntad de Dios para los hombres. ¿Se entiende la diferencia? Porque cuando decimos para los hombres de buena voluntad estamos destacando una virtud social, pero acá no estábamos hablando de una virtud social, acá estábamos diciendo que el Dios eterno, soberano, con todas las facultades para condenar a los que le habían rechazado, tuvo buena voluntad para redimirnos. Es lo que en Isaías aparece, el año de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Dios se puso de parte tuya, es el concepto que aparece allí, ¿verdad? Y los ángeles están anunciando de esa manera la llegada de Jesús. ¿Con cuántas cosas se corrobora, se destaca, se afirma la procedencia? De pronto, a los hermanos que tienen ese oído,
de absorber conceptos y guardarlos en el corazón y profundizarlos en las Escrituras le va a ser un muy buen tema para meterse en la palabra del Señor y seguir el hilo de la procedencia de Jesús, porque si Él no hubiera venido de donde dijo que venía, no tenía valor nada de lo que hizo. Pero Él vino de donde dijo que vino y volvió a donde dijo que volvía, y es mejor que lo creas porque es el lugar a donde te lleva a ti y a mí. Esa es la salvación en el Señor. Entonces el concepto que hoy vamos a destacar es que vino y vino para quedarse. Y vino de donde tenía que venir, del cielo. Vino de al lado del Padre. Vino para entregarse por nosotros. Y vino a cumplir la misión que solamente Él podía cumplir. Y una pregunta que de pronto va a quedarte bailando en la cabeza. ¿No había otra manera de redimirnos? No había otra manera. ¿Por qué tuvo que ser el Dios eterno el que diera su vida para redimirnos? ¿Por qué debió ser así? ¿Cuándo entró la muerte en el universo y en la vida de las personas? Ahí cuando el Señor planta al hombre en el huerto y le da la orden de que coma de todo excepto de ese árbol. Y se lo aclara y se lo advierte, porque el día que comas de este árbol, morirás. ¿Quién fue el que le abrió la puerta a la muerte? ¿Qué habría pasado si Adán y Eva no le hubieran abierto la puerta a la muerte? Yo sé que esto nos cuesta captarlo en nuestro entender, pero no existiría la muerte. No moriríamos. Y algo que no muere, ¿cómo se les llama? Eterno, ¿verdad? Perpetuo. Viviría para siempre. ¿Y qué tipo de vida vino a traer Jesús? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que Cristo vino a darnos es vida eterna, vino a redimirnos justamente de la muerte. La muerte no fue invento de Dios, fue el hombre que la hizo entrar. Y vino para libertarnos de eso. Ahora, ¿por qué tuvo que ser un ser eterno el que venga a dar su vida por nosotros? Si comprendes esto, vas a valorar tu vida de una manera muy, pero muy distinta. Porque el final de la vida en la tierra es el final de la vida del cuerpo, pero no del alma y no del espíritu. Es decir, que vivirás para siempre. Y lo que hace que vivas para siempre de vuelta en el lugar a donde Dios te creó es la obra de Cristo. Por eso tuvo que ser el Dios eterno el que venga a redimir a los mortales. El Dios eterno se hizo mortal para redimir a los mortales y devolverle la eternidad que habíamos perdido en el Edén. Yo sé que lo que estoy diciendo es así como algo de grueso calibre, un churrasco muy fuerte para masticarlo, pero es el centro de la verdad de la obra que Cristo hizo. Vino para devolvernos la eternidad que habíamos perdido. ¿Qué es lo que tiene el que acepta a Jesús? Vida eterna. Vida eterna. Yo sé que el concepto de eternidad nos cuesta imaginarnos, nos cuesta entenderlo, pero eso es lo que Él vino a hacer. Esta es la misión. Por eso la consigna que Jesús abrazó es intransferible. No la pudo haber hecho otro. No pudo haberlo hecho otra persona. No pudo haberlo hecho otro ser humano. No pudo haberlo hecho otro hombre. No lo pudo haber hecho una mujer. No pudo haberlo hecho ningún mortal. ¿Quién era el que tenía que venir y pagar el precio para redimirnos? El Eterno. Esto es lo que recordamos, hermanos, en los días de la Navidad. ¿Y por qué insistir en este aspecto? Justo la semana anterior en Canal Luz estaban dando una documental de con cuántas cosas el mundo trató de opacar el concepto de la Navidad y de distraer el entender de la gente. Y tomando cosas que tuvieron que ver con algo de verdad y se convirtieron en símbolos y lo abrazó la tradición, y la tradición nos pintó una cantidad de cuadros que nos sacó los ojos
del Dios naciendo ahí en el pesebre. Y la política, ¿cuánto hizo la política para eliminar el concepto de la llegada de Cristo? ¿Cuánto hizo? ¿Cuántas presiones? ¿Cuántas persecuciones? Y en la invasión de corrientes religiosas para distraer, porque hay alguien que está desesperado y no quiere que se entere que el Salvador vino. Y ese es el que se quiere llevar a todos al infierno y quiere distraer a todos. Por eso la misión de Cristo es única. La podía cumplir Él, solamente Él. Y en lo siguiente, si te hace temblar, te va a ayudar a no olvidártelo. Lo que queda cumplir de la misión no lo puede cumplir otro que la iglesia. El anuncio de la salvación, la predicación del Evangelio, el guiar la gente a Cristo, el llevar a las personas a decidir por el Señor para que su nombre sea anotado en el libro de la vida, porque el precio ya está pagado, ahora tiene que ser entregado el mensaje. No lo puede cumplir otro que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, que los creyentes, que los que tienen a Cristo en su corazón, porque el Señor sigue estando sobre la tierra, en cada creyente. El Espíritu de Cristo instalado en cada creyente. Entonces su procedencia es fundamental. Él vino del Padre. Era el único que podía redimir. Y cumplió una misión que era intransferible. Esa misión no le pudo ser encomendada a nadie. Tuvo que venir Él en persona. Y la encomendó a su pueblo, a la iglesia. Por eso la presencia del Señor permanente en nosotros. Dios se hizo mortal para redimir a los mortales. La eternidad que habíamos perdido la recuperamos en Cristo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Un gloria a Dios que infle el barbijo, vamos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y esto es lo que les decía momentos atrás. Dios no utilizó un cuerpo ajeno, sino el propio cuerpo suyo para asumirlo. Por eso vino y nació como persona, como ser humano. Hace algún tiempo atrás, tal vez 4 o 5 años, el pastor Marcelo nos predicó de esto. Lo que significaba que Dios asumiera vivir dentro de un cuerpo y aceptara todo el proceso del desarrollo de una persona, desde niño en adelante, ¿verdad? Mensaje que no me lo olvido nunca. El proceso de hacerse un hombre. Tremendo, tremendo. Ahora, Dios no utilizó un cuerpo ajeno, utilizó el propio suyo para asumir la cruz y para cargar el pecado de la humanidad. Por esto, Dios vino a quedarse en todo aquel que lo recibe como su Señor y como Salvador. Él establece la morada. Emmanuel, Dios con y ahora en nosotros. Él hizo morada en nosotros. Así que ya no hablamos de visitación, sino hablamos de presencia permanente. Mirá en qué ámbito estás, donde la presencia permanente del Señor de día y de noche está contigo, la sientas o no la sientas, te asustes o no te asustes, pero qué poderoso es la presencia de Dios en nosotros y qué distinta se hace la vida del creyente cuando acepta al Señor como Salvador y le cree y aprende a vivir en el poder del Señor, en el poder de sus fuerzas, en el poder de su presencia. Esto era el secreto que había en la vida de Pablo. Él había aprendido a tomar fuerzas en la presencia del Señor y lo declaraba con estas palabras: el que vive en mí, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y con declaraciones así te hacía saber dónde estaba el secreto de sus fuerzas. ¿Dónde estuvo esa capacidad de extender el reino de los cielos, la capacidad de anunciar a Cristo, de representar al Señor en ámbitos tan crueles y tan duros como los que le tocó? ¿Dónde estuvo? ¿En dónde radicaba? Es que él sabía que Jesús vino del Dios el Padre, pagó el precio y nos encomendó esa gloriosa misión. Yo quiero animarte esta mañana, quiero animarte a recordar lo que Jesús dijo: estoy con vosotros todos los días,
todos los días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No solamente los días románticos de la Nochebuena, de la Navidad, no solamente los días que estamos con buen ánimo, que estamos inspirados por algo y estamos ahí, estamos contentos, que son días maravillosos. Está con nosotros también cuando las lágrimas no se pueden contener. Está con nosotros cuando sentimos el quebranto de corazón. ¿Y cuántas descripciones hay de Jesús atravesando todo ese padecimiento? Mirá si te puede comprender. Yo quiero esta mañana animarte a orar y a decirle: Señor, abrime el entendimiento. Yo necesito estar consciente que estableciste tu trono dentro de mí. Te recibí como Salvador y viniste para quedarte. No fue de paso, no fue una visita. Y si alguien no está seguro de haber aceptado a Jesús como su Salvador, este es el día, no lo deje pasar. Este es el momento. Si no recordás haberlo recibido como Salvador y como Señor. Pero si un día entregaste tu vida a Cristo, asumí esa convicción. El Señor está en ti.